sabes cómo resolver un ejercicio, no consigues cómo hacerlo. Entonces, en este canal de Matemáticas con Miguel, encontrarás videos de ejercicios resueltos de diferentes contenidos, donde se mostrarán técnicas adecuadas para la resolución de diferentes tipos de ejercicios, con la finalidad de ampliar tu capacidad de razonamiento de manera de relacionar la parte teórica y el manejo práctico de cómo puedes resolver un determinado ejercicio. Vamos a comenzar. En el preámbulo se preguntan qué es una antiderivada. ¿Qué significa esa notación? Pues bien, esa notación corresponde al signo de la integral, que veremos a continuación que la antiderivada y la integral están totalmente relacionadas entre sí. El término antiderivada representa el proceso inverso, es decir, si se tiene una función, se le puede hallar su derivada. Ahora resulta que si tenemos la expresión de una derivada, se quiere encontrar la función a la cual se derivó para obtener dicha derivada. Formalmente, supongamos que se tienen dos funciones reales f minúscula de x y f mayúscula de x definidas en un intervalo AB. Ahora daremos la definición de antiderivada. Se dice que la función f mayúscula de x es la antiderivada de la función f minúscula de x para todo x perteneciente al intervalo AB si se cumple que la derivada con respecto a x de la función f mayúscula de x, que denota f mayúscula prima de x, es igual a f de x para todo x en el intervalo AB. Continuando con la definición de antiderivada, se muestra un ejemplo donde la función f mayúscula de x, que es igual a x a la 4 entre 4, es la antiderivada de la función f minúscula de x igual a x elevado al cubo para todo x en R, ya que en efecto se cumple la definición, es decir, derivar con respecto a x la función f mayúscula de x, que sería en este caso derivar con respecto a x a la 4 entre 4, que es igual a la expresión x a la 4 entre 4 con una prima que denota derivada, y por derivación es igual a x cubo, que es igual a f de x para todo x en R. Entonces, por ejemplo, si derivamos con respecto a x la función raíz de x, que es igual a 1 sobre 2 raíz de x, implica que la función f de x igual a raíz de x es la antiderivada de f minúscula de x igual a 1 entre 2 raíz de x. Continuando con el contenido de antiderivada, se tiene que la antiderivada de f mayúscula de x de f minúscula de x se expresa como f mayúscula de x va a ser igual al símbolo de la integral multiplicada por una función f de x que se denomina función de integración multiplicada por dx, que denota el diferencial de x con respecto al argumento de la función de integración. A esa función f mayúscula de x, que es la antiderivada de f minúscula de x, es lo que se denomina la integral indefinida de f minúscula de x. Es decir, hallar la antiderivada de f mayúscula de x de una función f minúscula de x significa calcular la integral indefinida de la función f minúscula de x. Entonces, como habíamos obtenido que la antiderivada de x cubo era x a la 4 entre 4 y la antiderivada de 1 sobre 2 raíz de x es raíz de x, se tiene entonces que la integral indefinida de x al cubo diferencial de x es igual a x a la 4 entre 4, y la integral indefinida de 1 sobre 2 raíz de x es igual a raíz de x, como se muestra al final de la lámina
resaltado en amarillo. Si te ha gustado hasta el momento la explicación del concepto de antiderivada, y antes de continuar, te invito a que me des un like, presiona la campanita y sobre todo suscríbete al canal. Propiedades de la antiderivada. Una primera propiedad o resultado nos dice que si f mayúscula de x es la antiderivada de f minúscula de x, entonces la función denotada por g mayúscula de x igual a f mayúscula de x más c, donde c es cualquier constante real, también es una antiderivada de la función f minúscula de x. Es decir, existen una familia de soluciones de la antiderivada de una función f minúscula de x. En el recuadro, en amarillo, que está en la lámina, se demuestra que en efecto g mayúscula de x es también una antiderivada de f minúscula de x. Con lo cual, las integrales indefinidas que teníamos anteriormente, ahora se le puede agregar la constante c, es decir, que la integral indefinida de x al cubo diferencial de x es igual a x a la 4. Continuando con las propiedades de antiderivada, otra propiedad es la llamada propiedad de linealidad, que dice lo siguiente: si f mayúscula de x y g mayúscula de x son las antiderivadas de f minúscula de x y g minúscula de x, entonces la antiderivada de la función a f minúscula de x más b g minúscula de x, donde a y b son constantes, va a ser a f mayúscula de x más b g mayúscula de x más la constante c, lo cual está reescrito en el recuadro en amarillo con integrales. Es decir, la integral indefinida de la función a por f minúscula de x más b por g minúscula de x diferencial de x va a ser igual a la integral indefinida de f minúscula de x diferencial de x más b integral indefinida de g minúscula de x diferencial de x, que va a ser igual a por f mayúscula de x más b por g mayúscula de x más c. Luego, como ejemplo, se muestra la propiedad con la función 3 medios de x al cubo más 5 por 1 entre 2 raíz de x. Es decir, la integral indefinida de la función 3 medios de x cubo más 5 por 1 sobre 2 raíz de x diferencial de x, que por linealidad es igual a 3 medios la integral de x cubo diferencial de x más 5 integral indefinida de 1 sobre 2 raíz de x diferencial de x, que luego de hacer los cambios con las integrales conocidas va a ser igual a 3 medios factor común de x a la 4 sobre 4 más 5 factor común de raíz de x, que va a ser igual, simplificando, a 3 octavos de x a la 4 más 5 raíz de x más c. Algunas antiderivadas o integrales indefinidas. En esta lámina se muestran cuáles son las integrales indefinidas de la integral indefinida de dx, que va a ser igual a x más c, la integral indefinida de e a la x diferencial de x, que va a ser igual a e a la x más c, la integral indefinida de x a la n diferencial de x, que va a ser igual a el cociente de x elevado a la n más 1 entre n más 1, si n es distinto de menos 1, ya que si n es igual a menos 1, obtenemos la integral de x a la menos 1, diferencial de x, que va a ser igual a la integral de 1 entre x, finalizando con dos ejercicios. Esto es con el objetivo de obtener una comprensión general de lo visto a lo largo del vídeo. Primer ejercicio consiste en calcular la integral indefinida
de la función raíz cúbica de argumento x raíz de x por la función 1 entre x diferencial de x. En el recuadro en amarillo están colocadas las propiedades básicas necesarias para poder obtener el resultado. Para tratar de resolver una integral indefinida en general, se necesitan de muchas estrategias. En este caso, la idea es tratar de simplificar la función de integración de tal forma de ver si nos conlleva a una de las integrales inmediatas vista en la lámina anterior, porque así podríamos de una vez obtener el resultado de la misma. Como se puede observar, en la lámina están desarrollados los pasos para la simplificación de la función de integración, obteniendo que la integral indefinida de la función raíz cúbica de argumento x raíz de x multiplicada por la función 1 entre x diferencial de x resulta que es igual a la integral indefinida de x elevada a la menos un medio diferencial de x, que haciendo uso de la fórmula la integral de x a la n diferencial de x, que es igual a x a la n más 1 entre n más 1, para el caso en que n sea igual a menos un medio, obtendríamos que sería igual al cociente de x elevado a la menos un medio más 1 entre menos un medio más 1, que a su vez es igual a x a la un medio entre un medio, y es igual a 2x elevado a la un medio, que por propiedades sería igual a 2 raíz de x más la constante c. Ahora, el segundo ejercicio, el cual consiste en calcular la integral indefinida de la función cociente, cuyo numerador es el logaritmo, cuyo argumento es x elevado a la raíz de x, cuyo denominador es logaritmo de argumento x al cuadrado, más 3 veces factor común del cociente, cuyo numerador es raíz de x, e a la x menos 2e elevado a la 2 más 2x, cuyo denominador es e elevado a la x menos 1, todo eso diferencial de x. Primer paso que se utiliza es la linealidad, con la cual se obtiene que va a ser igual a la integral indefinida de la función cuyo numerador es el logaritmo del argumento de x raíz de x entre el logaritmo de x al cuadrado diferencial de x, más 3 veces la integral de la función cuyo cociente es en el numerador raíz de x por e a la x menos 2e elevado a la 2 más 2x, cuyo denominador es e a la... Continuando con la resolución del segundo ejercicio. En el recuadro en amarillo están las simplificaciones de las funciones de integración. Así, reemplazándolas en la integral 2, nos quedaría que es igual a la integral indefinida de raíz de x entre 2 diferencial de x, más 3 veces la integral indefinida de la función e por raíz de x menos 2e al cubo por e a la x, todo diferencial de x. Y aplicando linealidad nuevamente, quedaría igual a un medio de la integral de raíz de x diferencial de x, más 3e integral de raíz de x diferencial de x, menos 6e al cubo integral de e a la x diferencial de x, que se puede observar que cada una de esas integrales están en la tabla de integrales inmediatas, con lo cual la integral 2 nos quedaría igual a un tercio de x elevado a la 3 medios más 2e por x elevado a la 3 medios menos 6e al cubo por e a la x, que a su vez sería igual a un tercio de la raíz cúbica de x al cuadrado más 2e raíz cúbica de x al cuadrado menos 6e elevado a la x más 3 más la constante c. Con lo cual se ha finalizado con el ejercicio. Reiterándote que te suscribas al canal de Matemáticas con Miguel, el cual te seguirá dando sorpresas y así
fortaleciendo tus capacidades de razonamiento.